A continuación voy a explicar cómo se trabaja el simulador de circuitos eléctricos Crocodile Clips. Empezaremos con el circuito C. Recordemos que este circuito se caracteriza porque todos sus elementos se encuentran seguidos unos tras de otros sin ninguna interrupción en una trayectoria cerrada para permitir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, este simulador en la parte superior tiene los elementos que nosotros necesitamos para construir este tipo de circuitos. Ustedes los pueden tomar el diseño de la guía que se da en clase o buscarlos por internet o en libros. La idea es que ustedes practiquen cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a empezar con el circuito serie. Entonces, ubicamos la pila, el interruptor y las lámparas. Se ubican de la forma que ustedes quieran. También para este circuito podemos utilizar LED o podemos utilizar resistencias eléctricas, de acuerdo al diseño que ustedes tengan. Entonces, esta pila es la fuente de alimentación, el interruptor, el elemento de control, y las lámparas en este caso son los elementos receptores o consumidores de energía. Entonces vamos a empezar la conexión. Ustedes se ubican en los extremos de cada uno de estos elementos y empezamos a conectar. Entonces nos quedó la primera conexión, el positivo de la pila al interruptor. Ahora vamos a empezar a conectar del interruptor a la primera lámpara, de la primera lámpara a la segunda, de la segunda lámpara a la tercera y del negativo de la pila vamos a conectar a la tercera lámpara. Verificamos que la trayectoria esté completamente cerrada para que se pueda pasar la corriente eléctrica y accionamos el interruptor. En este caso, observamos que las tres lámparas están funcionando correctamente. Después de que ya nuestro circuito está funcionando correctamente, pasamos a medir o a comprobar el funcionamiento de las magnitudes que están en este circuito. Entonces ubicamos nuestro cursor en las flechitas que aparecen acá en el ejemplo y observamos que la pila tiene una salida de voltaje de 9 voltios. Entonces tomamos la salida acá del interruptor y nos marca los 9 voltios. En la salida de la primera lámpara obtenemos un voltaje de 6 voltios, en la segunda lámpara de 3 voltios y en la tercera de 0 voltios. Si nosotros sumamos los 6 más los 3 nos dan los 9 voltios de la fuente de alimentación y comprobamos lo que nosotros vimos en la teoría, que el valor de la fuente de alimentación se divide en cada uno de los elementos de nuestro circuito. Ahora, este circuito lo podemos guardar y podemos también abrir una nueva pestaña para trabajar el otro circuito, que es el paralelo. Entonces, el circuito paralelo es aquel en que sus elementos están separados por puntos físicos llamados nodos. La corriente se distribuye en cada una de sus ramificaciones y el voltaje de la fuente de alimentación es el mismo en cualquier parte del circuito. Entonces, lo vamos a comprobar. Entonces, vamos a ubicar nuestros elementos, nuevamente una pila, el interruptor y vamos a ubicar las lámparas para que nos queden en paralelo de esta forma. Y empezamos la conexión. Entonces empezamos de la pila al interruptor. Ahora vamos a conectar las lámparas de esta forma. Ustedes pueden dar la forma que quieran. Esos punticos que van apareciendo cuando estamos en la conexión son los nodos. Recordemos que nosotros trabajamos ya sobre un diseño que está en la guía de trabajo. Ahora nos queda el interruptor. Lo vamos a conectar.
Verificamos nuevamente que todo esté conectado y accionamos el interruptor y funciona correctamente. Ahora vamos a mirar las magnitudes. Entonces empezamos nuevamente. La pila nos da una salida de voltaje de 9 voltios. Vamos a comprobarla acá, 9 voltios. Y vamos a mirar que en las lámparas el voltaje que se mide es de 9 voltios. Recordemos que en el circuito paralelo el voltaje de la fuente de alimentación es el mismo, es el mismo en todos los elementos del circuito. Por eso cada vez que medimos nos dan los 9 voltios. Y en el caso de la corriente nos da en miliamperios y podemos ubicarnos acá y observar el valor de cada uno de ellos. Ahora, finalmente vamos a trabajar el circuito mixto. Entonces abrimos una nueva ventana. Y recordamos también que el circuito mixto es la combinación del circuito serie y el circuito paralelo. Entonces vamos a diseñarlo. Ubicamos nuestra pila, el interruptor. Vamos a colocar una lámpara acá. Y vamos a dejar dos en paralelo. Vamos a hacer la conexión de sus elementos. Vamos a trabajar primero estas dos que están en paralelo. Y luego vamos a conectar la que está en serie. De esta forma. Entonces, del interruptor lo vamos a colocar a la lámpara 1. Y finalmente, vamos a conectar el negativo de la lámpara. Entonces, accionamos el interruptor para verificar el funcionamiento y al igual que en el anterior, verificamos las salidas de voltaje, medimos el voltaje en cada uno de los elementos de la corriente de esta forma. Entonces, se ubica el cursor sobre cada uno de sus elementos y se puede observar el funcionamiento de cada uno de ellos. Es importante que ustedes diseñen y comprendan el funcionamiento, análisis matemático de cada uno de los circuitos. Entonces, la recomendación es descargarlo, leer el manual y seguir practicando. Muchas gracias.